Entonces lo que vimos fue transformada de Laplace. Y entonces la definición de una transformada de Laplace. Este es otro tema, nada que ver. Antes habíamos visto ciertas series para resolver ecuaciones diferenciales. Y ahora vamos a ver transformada de Laplace y obviamente vamos a usar este contenido para poder resolver ecuaciones diferenciales también. Entonces, la definición de una transformada de Laplace es la siguiente. Vamos a considerar una función. Fíjense que es una función real en dominio en los reales positivos. Y entonces vamos a suponer que esta integral converge para ciertos valores de S. Si se dan cuenta, la integral depende de t, ¿cierto? Pero aquí hay un S. Ya, entonces en realidad esto no me queda una función, sino me queda algo que vamos a llamarla f grande. A ver. Bueno, vamos a llamarla como la vamos a llamar. L, que va a depender de f. Esa es una transformación, una transformada. Y la variable donde va a depender esa función es S. Le pongo la F porque es para saber con respecto a qué función vamos a estudiar la transformada de Laplace. Entonces, esto no me da un número, sino una función que depende de S. Esta es una integral impropia, ¿cierto? Porque tiende a infinito. ¿Cómo sabemos que esta integral converge? Bueno, fíjense que la integral impropia en realidad la podemos calcular así, ¿cierto? Y haciendo el R tender a infinito. Entonces, todo depende si el límite existe o no. Si el límite existe, vamos a decir que la integral converge. Si el límite no existe, vamos a decir que la integral diverge. Entonces, eso es lo que vimos, ¿cierto? Bueno, aquí es la notación. La habíamos notado como F gorrito o L de F de T. Esas son las dos formas de notar una transformada de Laplace. Y entonces la transformada toma funciones y las lleva a otras funciones. Esta función depende de T y esta función nueva depende de S. Son dos funciones, donde este conjunto es el conjunto de las funciones, conjunto de los f, el que f funciona. Ahí depende del dominio necesario, conocido, ¿cierto? Pero es el conjunto de las funciones. Sí, va a ser diferenciable también, voy a requerir, ¿cierto? En realidad es función diferencial. Eso es lo que habíamos visto. También lo que vimos entonces, bueno, vimos el teorema, que esto es como lo crucial para saber cómo aplicar las transformadas de Laplace. En primer lugar, cumple de que es lineal, es decir, cumple esta igualdad. Es decir, yo puedo separar la transformada cuando hay una suma y si está multiplicada por un escalar también puede salir fuera. Porque las transformadas lineales que vemos en álgebra 2 cumplen la misma condición de linealidad. Y lo otro que hace interesante es que si tenemos dos transformadas iguales, entonces las funciones donde vienen son la misma. Esa es otra propiedad interesante de las transformadas de Laplace. Si dos transformadas de Laplace son iguales, pero supuestas funciones distintas en realidad no lo son, sino que son iguales. También vimos de que en la transformada existe para la función f, va a existir la transformada de la derivada. Y además se puede calcular cuánto es la transformada de la f'. Y la pusimos en un cuadrito porque esta es la que vamos a usar siempre, porque obviamente si tenemos ecuaciones diferenciales vamos a tener derivadas de funciones. Entonces, ¿cuál es la transformada de la derivada de la función? Va a estar dada así. Esto siempre y cuando la función derivada es continua en el dominio y además, y esta es la hipótesis importante, que el límite cuando t tiende a infinito del exponencial de menos st por f de t es igual a 0. Esto viene dado para que la integral, ¿cierto?, impropia converja. Para ciertos valores, acuérdense que va a depender de algunos valores de S, no siempre. Pero en este caso, esto para los valores de S que voy a necesitar, esto siempre va a tender a 0. Entonces, eso dice el teorema. Además, dice otra cosa, que ahora si queremos transformar la Laplace de la integral de f es la integral de f chica, ¿cierto? También puedo saber cuánto vale. Entonces yo sé la transforma de Laplace de f, de su derivada y de su integral.
Así que también le pusimos en un cuadrito así con estrellitas porque esto va a estar en nuestra tabla de transformados de Laplace. Y vimos y empezamos a ver ejemplos. Calculamos la transformada de la función 1 y me dio, creo que está más abajo, y me dio que la transformada de 1 es 1 partido por S, y entonces obviamente, bueno, aquí me doy cuenta de que necesito que el S sea positivo para que converja, ¿cierto?, el límite. Si el S es negativo, me doy cuenta que esto me da exponencial con valores positivos, así que eso se diverge, ¿cierto? Entonces el límite no existe, la integral tampoco, la transformada tampoco va a existir. Entonces la transformada de Laplace de la función constante 1 es 1 partido por S para todos los S mayor que C. Y como vimos que era lineal, entonces el 1 lo podemos multiplicar por cualquier escalar. Y entonces en la transformada de Laplace de cualquier escalar K va a ser K partido por S. Así que en realidad no calculamos solo una transformada de Laplace, sino calculamos todas las que son constantes. Las pusimos con cuadrito también y se me olvidó ponerle las estrellitas porque van a ir en nuestra tabla de integrales. La tabla eh, de transformada de Laplace. También calculamos la transformada de Laplace de t y nos dio 1 partido por s cuadrado, y en realidad uno puede generalizar esto y calcular la transformada de t elevado a la n. Así que si calculamos todos los t elevado a la n, en realidad calculamos la transformada de Laplace de cualquier polinomio. Esto es lo que yo había dicho, por ejemplo aquí. Entonces, como yo sé que es lineal, esta transformada de Laplace se puede separar, y entonces sé cuánto es t cubo, t cuadrado y 1, lo reemplazo, ¿cierto? Y me da la transformada de Laplace de lo que yo quiero. Lo que habíamos visto. Después calculamos la transformada de Laplace de la exponencial, que nos va a dar eso de aquí. Y bueno, y calculamos un pequeño ejemplo de una ecuación diferencial, ¿cierto? Pero si se acuerdan, voy a retroceder acá. La transformada de la derivada depende de la función evaluada en un punto. Entonces, para ocupar transformar Laplace, voy a necesitar un problema valor inicial. Ya necesito evaluar la función en un punto. Entonces, este tipo de problemas puedo usar transformar Laplace. ¿Y lo que voy a hacer? Voy a tomar la ecuación diferencial y aplico transformar Laplace a ambos lados, ¿cierto? Aplico que la linealidad, así que puedo separar. Calculo esta de aquí es el asterisco primero, ¿cierto? Que es la transformada de la derivada de la función. Me va a dar eso. Ahí lo reemplazo, ¿cierto? Y calculo la transformada de 1 y la transformada de 3. Y entonces ahí factorizo la transformada de Laplace y de 0 vale 2, así que lo reemplazo. Bueno, haciendo álgebra, ¿cierto? Para despejar la transformada de Laplace, me queda eso. Y esto me doy cuenta que esta es la transformada de Laplace de t. Y esta de aquí es 2 por 1 partido por s menos 1, que es 2 por la transformada de Laplace de la exponencial. Y el teorema al principio decía que si dos transformadas eran iguales, quiere decir que sus funciones son iguales. Y por lo tanto tengo una igualdad de transformada de Laplace y entonces puedo encontrar la solución de la ecuación diferencial. Todo eso vimos la clase pasada, después hace mucho tiempo porque fue el año pasado. ¿Ya? Entonces estamos entrando a nuestro mundo de transformada de Laplace. Y ahora quiero continuar con lo de la transformada y por lo tanto vamos a dar una definición. Entonces diremos f que va de 0 más infinito hacia los reales, mi función continua, la función que siempre estamos considerando. Decimos que f es tenemos que ir con rojo y más gloss, de orden exponencial b
Es un nombre raro, pero van a entender por qué se llama así. Exponencial b. Y le vamos a poner orden xb, ya, para que sea más reducido, que lo vamos a decir muchas veces. Si existe un m mayor que 0, tal que la exponencial de menos bt por f de t es menor o igual que m. Para todo t mayor o igual que 0. ¿Ya? Es decir, esto de aquí tiene que ser menor que esta constante m que estamos considerando. ¿Por qué es de orden exponencial b? Porque, bueno, el b está aquí. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos la integral entre 0 hasta infinito de la exponencial de menos st por f de t. Tenemos esa que es la transformada de Laplace. ¿Ya? Entonces, lo que estamos analizando aquí es calcular el valor absoluto de esto. Una función exponencial siempre es positiva, así que puede salir fuera del valor absoluto. Y entonces me queda f de t. Pero esto es para todo s mayor que s ser. Ya tiene que haber un s, ¿cierto? Que cumple y después para todo eso. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor que me sirve? Entonces le fijo un b, tal que me cumpla. El menor valor de ese, ¿cierto? Tal que cumpla eso. Ya, entonces b es igual al mínimo de los s. El menor valor. Tal que exponencial de menos, perdón, no, s ahora es b de t, de f de t, esté acotado, sea menor que un m. ¿Quiere decir que sea menor que m? Quiere decir de que para esta función, esta función depende solo de t, porque estoy haciendo fijo el s en un cierto b. Esta función que yo digo, llamemos g de t, estoy diciendo esa función es menor que m, entonces si uno la grafica, por ejemplo, aquí está m, entonces el g de t está por aquí. Está acotado. Nunca va a cruzar m. Eso está diciendo. Entonces, lo que dice es que g es acotado. Bueno, sí, en particular, nosotros acuérdense que en el teorema todos decíamos que el límite, a ver, ya la tenemos en otro lado. El límite cuando t tiende a infinito de la exponencial de menos st por f de t, quiero que sea 0. Eso estoy diciendo. Siempre estaba queriendo esto. Bueno, pero eso quiere decir de que la función, para todos los valores de ese conocido, ¿cierto? La función va a converger a alguna cosa así. Y converge a 0. Ya, no estoy pidiendo exactamente eso. Estoy pidiendo que la función no cruce m. Entonces, en particular, estas funciones están acotadas porque no van a cruzar m. ¿Cierto? Esto puede ser ahí. ¿Ya? Pero pueden ser otro tipo de funciones. No necesariamente converjan a 0, pero no crezcan. No cruzan a m, donde m puede ser un valor fijo. Es decir, esto de aquí no puede pasar. El m va a estar aquí, donde m puede ser cualquiera, y la función en algún momento lo va a superar. Entonces eso crece sin control. Aquí crece controlado hasta un valor de m. Entonces estoy como generalizando, debilitando esta propiedad, pero lo suficiente para continuar usando, ¿cierto? Y poder encontrar transformadas de Laplace.
Entonces, decimos que f es de orden exponencial b si cumple esto. Esto de aquí. ¿Ya? Es decir, esta función es acotada. Solamente eso. ¿Ya? Entonces tenemos un teorema. Sea f, que va de 0 hasta más infinito, a r continua, y de orden exponencial b. Fíjense que ahora no estoy diciendo que el límite tiende a 0, sino solamente estoy pidiendo nuestra condición. Entonces, vamos a tener en primer lugar que la transformada de Laplace existe para todo S mayor que B. Si se fijan, por eso es como el B el mínimo donde se va a cumplir. B, y además F' está definida donde mismo es continua, entonces conexión es inestable, dice. No sé cómo me están escuchando. Voy a poner el cable a ver si se arregla. Entonces, la transformada de Laplace, perdón, la transformada de F' de T, S, existe para todo S mayor que B. Y además, la transformada de F' de T, de S, es igual a S, la transformada de F de T, de S, menos F de 0. Y C, y B es distinta de 0, y F de T es igual a la integral entre 0t de F de U, entonces F es de orden exponencial, B, y la transformada de F de T de S va a ser igual a 1 partido por S por la transformada de F de T. Para todo S mayor que B. Es decir, tenemos todo lo mismo que anteriormente, ¿cierto? Pero le debilitamos la hipótesis. Antes decíamos que el límite de la exponencial de menos s t por f de t tenía que converger a 0. El límite tiene que ser igual a 0. Ahora no. Me hablan de que va a ser solamente orden exponencial y voy a mantener todo lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Bueno, lo decíamos aquí en el grafiquito. La diferencia es que el límite, decir que tiende a 0, decir que son de este tipo de funciones. Pero cuando yo digo que es acotado, es decir, se cumple esto, entonces mis funciones pueden ser así. No necesariamente convergen a 0, pero sí van a estar acotadas para un cierto valor. No pasará esto. Esto de aquí no pasa. ¿Ya? Eso no es de orden exponencial. Esto de aquí sí es, y esto de aquí también lo es. ¿Ya? Esto es un caso general de este de aquí. Entonces estamos generalizando esa hipótesis y aún así tenemos los mismos teoremas que teníamos recién. Bueno, una observación ¿qué ganamos con esto? Bueno, tenemos que si F, F', F', F2', F3', etcétera, son continuas y de orden exponencial B,
se tiene para S mayor que T, la transformada de F' de S es igual a S por la transformada de F de T de S menos F de 0, la transformada de F2' de T de S es igual a F cuadrado, la transformada de F de T de S menos S de F de 0 menos F' de 0, la transformada de F3 de T de S es igual a S cubo, transformada de F de T menos S cuadrado F de 0 menos F, S, F' menos F segunda de 0. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que, ¿cómo voy a calcular la transformada de la función enésima de t? No sé si la voy a poder escribir bien, pero va a ser S, tenemos una derivada, así que hay una S, dos derivadas, dos S, así que este es Sn, la transformada de f de t, ¿cierto? Menos Sn menos 1, f de 0, menos Sn menos 2, f' de 0, menos, y así sucesivamente hasta llegar a ese sub 0 de f de n menos 1 en 0. Esta es la derivada, la transformada de Laplace para una derivada enésima. Ya puedo encontrar, como bueno, todas son continuas de orden exponencial, todas las funciones son continuas f y todas sus derivadas, por lo tanto puedo encontrar la transformada de Laplace de cada una de ellas de esta forma. Entonces fíjense que ya para la segunda necesito saber cuánto es la función en 0 y la derivada en 0. Yo tengo la tercera derivada, necesito la función, la derivada y la segunda derivada en ceros. Eso no me tienen que dar en las condiciones iniciales. Un problema de valor inicial, ¿cierto? De orden 1, la ecuación diferencial, voy a tener una condición, f de 0. Para la de segundo orden voy a tener condición para ella y para su derivada. Bueno, y así la tercera orden voy a tener para ella, para su derivada y su segunda derivada. ¿Ya? Entonces estas se van a completar con las condiciones iniciales que tenga el problema. Claro, estoy pensando, aplicando transformada de Laplace para ecuaciones diferenciales. Ya, esto es más general, esto es transformada de Laplace, no solamente. Otra cosa que tenemos que ver es que, otra observación, que f de t de orden exponencial d implica que el exponencial de menos a t por f de t es de orden exponencial de menos a. Y para s mayor que b menos a, vamos a tener, tenemos que la transformada de Laplace de la exponencial de menos a t de f de t es igual a la transformada de Laplace de f, pero evaluado en s más a. ¿Ya? Esto es importante porque si ahora yo tengo una función, ¿cierto? Que es de orden exponencial, la exponencial de menos a t por f, puedo tener esta multiplicación, ¿cierto? Va a ser de orden exponencial, pero ahora de diferente orden, b menos a. Y para s mayor que b menos a, yo puedo tener esto. La transformada en Laplace de f, pero
trasladada en el punto S más A va a ser igual a la transformada del exponencial de menos AT por F. ¿Ya? ¿Y cómo se demuestra esto? Lo podemos ver fácilmente. En efecto, como es de orden exponencial, como F es de orden exponencial, entonces eso quiere decir de que exponencial de menos bt por f de t es menor o igual que m para todo t mayor o igual que 0. Existe un n positivo, ¿cierto? Tal que cumple eso. Y ya el s no vale porque estoy considerando el b, ¿cierto? Muy bien. Dice que si este es de orden exponencial, quiero ver de que esta sea de orden exponencial no sé cuánto. Bueno, pero fíjense que esta de aquí me queda que la exponencial de menos b menos a más a, le voy a agregar un cero solamente. Es lo mismo, ¿cierto? No le agregué el cero. Pero esta entonces va a ser exponencial de menos b menos a t con exponencial de menos, está bien, de menos a t por f de t. Entonces ahora en vez de considerar esta la función, considero esta la función. Entonces tengo esta función multiplicada por esta exponencial es menor que m. Eso quiere decir que la exponencial de menos a t por f de t, sin valor absoluto. Esa es de orden exponencial y es el exponente de menos a. Que no hay mucho que decir. Entonces está bien. Si yo tengo una función de orden exponencial d, voy a tener otra multiplicando por una función exponencial. Lo que va a cambiar es de cuál es el orden del que va a determinar. Aquí era b y aquí es b menos a. Y la otra condición, tengo que calcular entonces la transformada de Laplace de exponencial de menos a t de f de t de s. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Y esta transformada es esta de aquí. Vamos a demostrar. Esto es límite cuando r tiende a infinito, la integral entre 0 y r, de la exponencial de menos st con la exponencial de menos at por f de t de t. Entonces está el límite cuando r tiende a infinito, la integral entre 0 y r, la exponencial de menos s más a de t por f de t. Estos son los grupos de la exponencial. Y esto entonces la transforma de Laplace de la función f, ¿cierto? Pero en vez de evaluado en s, se evalúa en s más. Así que también es fácil ver que eso se cumple. Esto lo vamos a usar bastante también, así que lo vamos a dejar. ¿Dónde está? Acá. Vamos a poner nuestro cuadrito. Ya. Se usa más esto que lo otro. Pero esta es una formulita, así que esa es la que vamos a usar de aquí en adelante.
Vamos a hacer otras transformadas de Laplace para continuar teniéndolas en nuestro listado. ¿Cuánto es transformar la Laplace de seno de b de t? ¿Cuánto es eso? Bueno, entonces la transformada, bueno, tenemos la definición, así que vamos a calcularlo por definición. Seno de bt de s. Esto es el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r de la exponencial de menos st por la función seno de bt por bt. Ya, ¿y esa integral cómo se hace? Por partes, ¿cierto? Entonces vamos a calcular una rayita aquí. Vamos a calcular la integral entre 0 y r, exponencial de menos st por seno de beta. Entonces, u va a ser igual a seno de bt, ¿cierto? Y el de b exponencial de menos st de t. Entonces, la diferencial del seno, sería el seno es coseno de bt por b. Y el b, o sea, tengo que calcular la integral de esto, la misma, ¿cierto? Pero abajo tiene que estar dividido por menos s. Entonces, v me queda menos exponencial de menos st partido por s por seno de bt entre 0 y r menos la integral entre 0 y r b de u más exponencial de menos st por s por b coseno, ¿cierto? Em, esto de aquí va a ser evaluado en r exponencial de menos SR partido por S por seno de B de R menos, esto es un menos con menos es más, exponencial de menos S0 partido por S por seno de 0. ¿Cierto? Más esto de aquí, B partido por S, integral entre 0 y R de la exponencial de menos ST por coseno de beta. Esto es 0, así que esto es 0, ¿cierto? Y aquí el S tiene que ser positivo para que esto me dé y tienda a 0. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Por el momento no nos estamos aplicando el límite. Pero sí es a 0. Entonces, vamos a llamar U de nuevo para calcular esta integral y BD. El U es coseno de BT y el de B es exponencial de menos ST. DT. Entonces, el diferencial es menos B seno de BT dt y el B es exponencial de menos ST partido por menos S. Entonces, esto es igual a esto que está aquí, menos exponencial de menos SR partido por S menos de BR más B partido por S V que a menos
exponencial de menos st partido por s, coseno de bt, evaluado en 0 y r, menos la integral entre 0 y r de b de u. De menos más, entonces me queda menos b partido por s, exponencial de menos st, por seno de b de t. Bueno, a esta integral la vamos a llamar y, ¿cierto? Y es igual a eso. Esto de aquí es y nuevamente, ¿cierto? Esto es, se me queda y más psi. Es igual a menos exponencial de menos sr partido por s, seno de br, menos b partido por s cuadrado, y ahora lo tengo que evaluar. Exponencial de menos sr por coseno de br, menos exponencial de menos s por 0 por coseno de. Y aquí me queda s más b partido por s y es igual a menos exponencial de menos sr partido por s por seno de br menos b partido por s cuadrado. Y aquí esto es 1 exponencial de menos sr por coseno de br. Esto menos coseno de 0 es 1 y esto es 1 menos 1. Aquí hay un error. A ver, este está multiplicando acá también, está multiplicando a S y a este. Cuando lo tiro para allá me va a quedar B cuadrado y S cuadrado. Ahí sí. Entonces, voy a hacer el R tender a. No, bueno, vamos a despejar el I. El I entonces igual a, aquí se me va un S, se me va S, se me va S, ¿cierto? Y entonces me queda S partido por S cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Ah, bueno, por menos la exponencial de SR por seno de BR menos B partido por S exponencial de menos SR por coseno de, de BR menos por menos da más B partido por S. Ahí está. Luego, la transformada a Laplace. Transformada a Laplace de seno de BT es el límite de eso. De seno de BT es igual al límite cuando R tiende a infinito de I, ¿cierto? Entonces le aplico límite acá, lo voy a escribir mejor. Me queda S partido por S cuadrado más B cuadrado, menos exponencial de SR por seno, este es menos, seno de BR, menos B partido por S exponencial de menos SR por coseno de BR más BS. Como estoy aplicando el límite, esto tiende a 0, esto tiende a 0, ¿cierto? Ese es positivo. Y entonces esto es igual, esto no tiene R,
Entonces va a ser igual a S partido por S cuadrado más B cuadrado por B partido por S. Me van los S y entonces me queda B partido por S cuadrado más B cuadrado. Eso es para todo S mayor que 0. Necesito que sea mayor que 0, ¿cierto? Para que se me tienda esto a 0. Así que en la transformada de Laplace de seno de B de t es B partido por S cuadrado más B cuadrado. Estamos haciendo con rojito. Entonces ya tenemos otra formulita para nuestro formulario de transformada de Laplace. Profe, ¿Sí? me surgió una duda que me perdí un poco. En la parte donde arriba marcó como 1, ¿qué pasó con esa integral? Como I, no, Es eso, como ahí, ¿verdad? la pasé para allá, mira. Voy. Ya, perfecto, perfecto. Ahí la pasé para allá y se me había equivocado porque no había multiplicado por eso. Entonces, tengo que multiplicar S por S y S por S, ¿cierto? Entonces, por eso aparece un B cuadrado por S cuadrado, por I. Y ahí me da. Ya está, profe. Ya. Ahora vamos a querer encontrar la transformada de Laplace del coseno. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la transformada de Laplace? Y estamos viendo con la transformada de Laplace de coseno, de BT o DS. Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo de acá, ¿cierto? Que queda un poco largo. Ya, pero es la definición. Podemos pensar, ¿cierto? De que, bueno, el seno y el coseno están relacionados mucho, ¿cierto? Y, por ejemplo, la derivada del seno es coseno. Así que eso nos puede ayudar. Entonces, ¿cuánto es la derivada del seno? Seno de BT. La derivada de esto es, la derivada del seno es coseno, seno de BT por B. Entonces podemos calcular quiero saber ahora la transformada de Laplace. Voy a calcular la transformada de Laplace de B coseno de PT. Me pueden decir por qué, si yo quiero coseno, por qué aparece un B. Bueno, aparece el B por esta razón. ¿Y por qué no me molesta el B? Bueno, porque la transformada de Laplace es lineal, así que esto lo puedo salir. Tiene que la transformada de coseno de BT, que es lo que quiero. Entonces, lo que me dé lo divido por B y me queda lo que yo quiero encontrar. Entonces, esto es igual a eso, así que me queda la transformada de seno de BT prima. ¿Qué cosa es la transformada de una función derivada? Y ahí tenemos que recordar nuestro formulario, ¿cierto? Y que me dice que la transformada, bueno, vamos a escribir con azul, me dice que la transformada de f' de t de s es igual a s la transformada de f de t, ¿cierto?
menos f de 0. Eso dice la transformada. Aquí yo tengo una derivada. Entonces, voy a calcular, usando la fórmula, va a ser S por la transformada de seno de BT menos seno de 0. Bueno, seno de 0 es 0, así que no hay nada más que agregar. Y seno de BT, no sé si está arriba o está al otro lado. Y seno de BT es B partido por S cuadrado más B cuadrado. Entonces esto es S por B partido por S cuadrado más B cuadrado. Esto es 0. ¿Cierto? Y aquí, bueno, usando esa propiedad, fíjense que ya no calculamos integrales ni nada por el estilo. Y entonces nos queda que la transformada del coseno de BT de S, voy a pasar dividiendo el B, me queda S partido por S cuadrado más B cuadrado. Y ahora voy a ponerle un cuadrito medio chueco, porque de nuevo va a estar en mi listado de transformadas de Laplace. Entonces ya encontré dos. Encontré la transformada Laplace del seno, y gracias a ella, usando todas las propiedades que tengo de la transformada Laplace, puedo calcular la del coseno. Se hace más fácil y puedo encontrar cuánto vale. Otra que podemos calcular otras que podemos calcular es la transformada de calcular la transformada, estoy escribiendo la transformada de t por la exponencial de t. Fíjense que aquí hay algo interesante. Aquí ya tengo una multiplicación de una función polinomial con una función exponencial. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Bueno, me acuerdo en algo hicimos con exponencial. Acá está. Y le pusimos hasta un cuadrito. La transforma de la exponencial por una función va a ser igual a la exfunción o trasladada. Menos a, s más a. Entonces, voy a escribir acá lo que tenemos. Está diciendo que la transformada de la exponencial de menos a t por f de t es igual a la transformada de f de t, pero trasladada. Eso es lo que tenemos. Entonces, mi función aquí, bueno, está escrita al revés, la vamos a escribir así mejor. Exponencial de t por t. Entonces, esta es la exponencial, ¿cierto? Y el t sería la función. El a en este caso es menos 1, ¿cierto? Porque menos a tiene que dar 1. Entonces, esto de aquí, por lo rojo, es la transformada de la función de t, pero trasladada en s más a.
En este caso es menos 1, así que me queda S menos 1. Y entonces esto vale para todo S mayor que 1. Muy bien, pero yo sé cuánto vale la transformada de T. La transformada de T, estábamos en la tabla de la clase anterior, ¿cierto? La transformada de T es 1 partido por S cuadrado, ¿cierto? Pero si lo evalúo en S. Ahora si yo lo evalúo en S menos 1, va a ser 1 partido por S menos 1 al cuadrado. Eso es para todo S mayor que 1. Entonces, la transformada de T, exponencial de T, de S, va a ser esto. Y le vamos a poner un cuadrito. Los que tienen cuadritos, ¿cierto? Ustedes lo escriben aparte y hacen su tabla de transformada de la plaza. Y entonces tenemos esa. Ya tenemos varias. Fíjense que ahora ya tengo multiplicación de polinomios con función exponencial. Podemos tener una gran cantidad de transformadas de Laplace. Vamos a ver un teorema. Teorema. Ah, teorema. Si f es de orden exponencial de, entonces f gorrito de s, es decir, la transformada de f de t de s, tiene derivada de todas las órdenes. Las órdenes para s mayor que b. Y ya tengo las derivadas. ¿Y cuáles serían sus derivadas? Te voy a poner así mejor, porque es más corto que calcular todo eso. La derivada de la transformada de Laplace va a ser la transformada de Laplace de menos t f de t de s. La transformada, la derivada segunda de la transformada va a ser la transformada de t cuadrado por ft de s. La tercera va a ser igual a la transformada de menos t al cubo por f de t, etcétera. Entonces, todas las derivadas, todas las transformadas de Laplace, van a existir sus derivadas y sus derivadas las puedo escribir así. Es diferente a lo que teníamos antes. Antes, lo voy a escribir aquí al lado porque uno siempre se confunde. Antes teníamos la transformada de la función derivada. O sea, la derivada está adentro. Y esto es igual a S por la transformada de f de t menos f de s. Eso teníamos antes cuando la derivada estaba en la función. Ahora la derivada está con respecto a la transformada de Laplace. Si lo quieren ver así, quizá va a ser una notación más cargada, pero quizás se entienda mejor. Esto es con respecto a t. Y esta derivada es la derivada con respecto a s de fs. Entonces fíjense que es bien diferente. Se la deriva con respecto a s, porque es una función que depende de s. Y entonces la derivada con respecto a s va a ser esto.
Y antes teníamos la transformada de Laplace de la derivada de la función. Y esa derivada depende de t porque t es la variable de la función. No vamos a ver una demostración, una sola porque las demás ya son mucho. Entonces, quiero calcular demostración. Podemos mostrar que f' de s es igual a la transformada de menos t de f de t de s. Eso queremos mostrar. ¿Ya? Entonces, f', gorrito, de s es igual a la derivada con respecto a s, ¿cierto? De la función. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la derivada con respecto a s de la integral entre 0 a infinito, la exponencial de menos ts de f de t, de t. Fíjense que esta parte de aquí depende de dos variables. Entonces, en realidad, esta no es una derivada derecha, sino que es una derivada parcial. Esta función depende de s y de t. ¿Ya? Por el teorema fundamental del cálculo, esto se puede cambiar. Me queda la integral entre 0 e infinito de la derivada con respecto a s exponencial de menos ts por f de t. Se puede intercambiar las dos porque la función es continua, existen las derivadas, ¿cierto? Es diferenciable, en realidad va a cumplir todas las condiciones, entonces puede pasar. Ahora, ¿cómo calculo esta derivada? ¿Cierto? Bueno, vamos a poner una rayita aquí. ¿Cuál es la derivada con respecto a s de la exponencial de menos ts por f de t? Bueno, si se fijan, esta parte de aquí no depende de s, sino que la de acá nomás. Así que esta es constante. Esta es una multiplicación, pero una constante y tengo que derivar esto. La derivada del exponencial es la misma exponencial, ¿cierto? Por la derivada de lo que está arriba me queda menos s. Por la constante que sería f de t. Ah, perdón. Estoy derivando con respecto a s. Entonces la constante es t. S. Entonces esto es lo mismo que la exponencial de menos t s por menos t f de t. Entonces esto de aquí va a ser la integral entre 0 e infinito de la exponencial de menos ts por menos t f de t. Y esto entonces es la transformada de la función menos t f de t por, con respecto a s. ¿Cierto? Uno escribe la notación de la transformada de Laplace y me queda exactamente eso de ahí. Entonces, por eso la derivada de la transformada es la transformada de menos t por f de t. Bueno, ¿de qué me sirve este teorema? Por ejemplo, creo que me pasé la hora.
Sí, me pasó un poquito, pero el ejemplo es cortito. Calculemos cuál es la transformada Laplace de t por exponencial de at. De S. ¿Ya? Usando el teorema, necesito un menos. Entonces voy a colocar la transformada menos la transformada de menos t por exponencial de at. ¿Ya? Dice que la transformada de Laplace, para que nuestros recuerdos son rojos. La transformada de Laplace prima de f de t de s es igual a la transformada de menos t por f de t. Eso tenemos. Entonces, tengo esto, es menos esta parte de aquí, es esa de aquí, y entonces esto va a ser la transformada prima de la función. Esta función es exponencial de at. Esto es igual a menos la transformada prima del exponencial de at. Pero la transformada del exponencial es menos la derivada con respecto a s de esto de aquí, y esto es, dijimos que era 1 partido por s menos a. Esto es para s mayor que a. Y entonces ahora calculo la derivada, ¿cierto? Y la derivada es menos, la derivada me va a quedar, esto es la derivada de s menos a la menos 1. Entonces menos, la derivada es s menos a elevado a menos 2, ¿cierto? Por la derivada de s, que es 1. ¿Qué es eso? A ver, ya, partido por, estoy confundida. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? ¿Cuál es la derivada? Ah, ya, estoy integrando, parece. La derivada es menos 1, ¿cierto? Bajo el exponente y le resto 2. Ahí sí. El menos 1 es positivo. Y entonces esto me va a quedar 1 partido por s menos a al cuadrado. Entonces la transformada de esto es 1 partido por s menos a al cuadrado. Voy a poner rojito. Tenemos otra para nuestra tabla. No las vamos a hacer de nuevo, solamente las vamos a usar ahora. ¿Dudas, consultas? Por mi